Me da bastante impresión, te digo. Ay, acá hay más. Solo en Colombia, mirá. La primera cervecería de Colombia. Te rajás. Yo con el paraguas, el teléfono, el micrófono, una mojarra frita, Dios mío, que debe pesar 1 tonelada, en escombros, y eso dejó a todos los comerciantes sin un lugar para que pudiese. Es un canal único, es el único canal que llega y el teleférico cierra. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia, el video operativo Huida del Caribe, del calor infernal. Todavía estamos al nivel del mar, así que amigos, hace muchísimo calor y la idea es llegar hasta Bucaramanga, pero son muchos kilómetros para nosotros. El GPS indica muchas horas, así que todo esto va a ser una expedición de varios días. Acompáñennos. Hoy hicimos el primer día de ruta hacia Bucaramanga. Hoy hicimos unas 4 horas de ruta y en estas 4 horas hicimos unos 170 kilómetros para llegar hasta esta estación de servicio en la ruta en donde vamos a pasar la noche. Bueno, por aquí todavía hace calor porque no hemos subido a la altura, pero ha cambiado el paisaje porque lo que estamos viendo es la serranía de Perijá. Ay, como mueve la cola. No tengas miedo. Ay, mi amor, no deja ni que le pongas y ya come, pobre flaquito. Agüita para el Firulais. Sí, porque si no una patada en el pecho parece. Pobrecito. La cantidad de alguaciles revoloteando en el aire que hay es impresionante y en Argentina siempre decimos que va a llover. Así que ojalá que llueva y que refresque un poco este calor. Segundo día camino hacia Bucaramanga. Hoy pensamos hacer unos 150 kilómetros aproximadamente en dirección hacia el sur. Tremendo el calorcito. Frenamos a comprar un juguito. Tomate de árbol, qué rico, que es algo que probamos por primera vez en Ecuador y a mí me encantó. Está tan fresco que me lo tiraría encima. Le conté a la chica que en Argentina no existe y no lo podía creer. Claro, no, en Argentina el tomate de árbol no existe, existe solamente el tomate que acá le dicen tomate. Pónganme en los comentarios cómo le dicen al otro tomate de acá, tomate ensalada, que no me acuerdo cómo es que le dicen. Pero miren lo que es el tomate de árbol, es naranja, tiene otro color y es riquísimo para los batidos, incluso también se toma con leche, pero bueno, un poquito más pesado eso. Segundo día de viaje a Bucaramanga, frenamos en esta estación de servicio, en esta gasolinera que tiene un parador impresionante, está buenísimo, hasta ducha en los baños tiene, la gente, los chicos que laburan acá son súper amables, así que de aquí pasamos la noche y vamos a continuar ruta. Acá todavía hace un calor tremendo, pero anoche llovió y a la madrugada refrescó, así que imagínense que esta mañana estaba fresquita la camioneta, ahora ya hace calor, es el mediodía, entrenamos, bueno, nada. Pero Juan se preparó estos roles, que yo ya tengo ganas de comerme uno, que tienen atún, queso, el huevo revuelto, qué rico, están tostaditos y los vamos a comer ahora en la ruta. Vean esto que para nosotros es muy llamativo, pero bueno, acá en Colombia es algo típico, muy normal. Lo conocimos en el 2017 cuando vinimos por primera vez a Cartagena. Así beben el agua, también es una forma de comprar el agua en vez de en botellita. Este tiene 320 milímetros y nos lo regaló uno de los chicos que trabaja acá en la ruta, que hacen los trabajos del asfalto, porque nosotros siempre compramos las pipinas, como le dicen acá, a los bidones, o las bolsas de 6 litros de agua. O sea, esto pero grande, chiquititos nunca compramos, así que se los quería mostrar.
impresionante. Nos paramos en un trancón y le tocaron bocina desde atrás, que no sé ni qué vehículo es, un auto, ¿no? Creería. Y también le tocaron bocina desde la camioneta de adelante. Solo en Colombia, mirá. 20 el de adelante y 20 el de atrás. ¡Qué genio! Nunca nos había pasado esto en Colombia. Tremendo. Ayer nos dieron 50.000 también, ¿te acordás del chico ese? No, impresionante, no puedo creer. Anonadada, gracias por colaborarnos con litros de gasoil para que podamos continuar más kilómetros todavía. Me gusta porque la gente cuando le decís que llevabas más de 5 años y medio viajando, como que se le cae la mandíbula. En ese carro todos nos dicen. ¿En ese carro? Sí, amigo, claro. Y finalmente llegamos a Bucaramanga, amigos, después de 3 días de ruta, logramos llegar a nuestro objetivo, que es esta ciudad, la capital del departamento de Santander. Así que entramos a un nuevo departamento que no conocíamos. Anoche llegamos al Parque San Pío y parqueamos aquí, estacionamos aquí y pasamos una noche súper tranquila, la verdad, de este parque. Como a las 6:30 de la tarde ya toda la gente se empieza a ir. Y también cumplimos nuestro gran objetivo de subir un poco a la altura. Estamos a más de 950 metros de altura sobre el nivel del mar y anoche refrescó porque claramente cuanto más alto estamos, más amplitud térmica hay. Así que amigos, anoche pasamos una noche hermosa. Y volvimos a entrar a nuestra queridísima cordillera de los Andes. Recuerden que aquí en Colombia la cordillera de los Andes se divide en 3, en la occidental, la central y la oriental. Bueno, ahora ingresamos a la cordillera oriental. Conocida como la ciudad de los parques, Bucaramanga ostenta con más de 72 parques solamente en su casco urbano. A Bucaramanga le dicen la ciudad bonita no solamente por su belleza, sino que también por su percepción de limpieza en las calles y en los lugares públicos, lo cual, corazón para Bucaramanga, que ya me estás cayendo bien, Bucaramanga. Y no, miren lo que es esto, desde acá te distingo que esto es una escultura de Botero. ¡Qué impresionante! Es enormica. Esta obra se le entregó a Bucaramanga en su cumpleaños número 388. Antes de ser traída aquí, esta obra estaba ubicada en el taller de Botero en Italia. Vaya sorpresa esta escultura aquí, pero me encanta. Amo las esculturas de Botero, qué características, esas imágenes así tan exuberantes que vos la ves a kilómetros y decís, ¡ah! Es una imagen, es una escultura de Botero. El pueblo originario de esta zona era el Guane y de este pueblo y de su idioma que ya está extinto nació la palabra Bucaramanga, que significa bucar, significa señor y amanga de la casa. Así que en este vocablo Bucaramanga significa la casa del señor. Ya tenemos el motor encendido de la Merche y nos estamos acomodando porque vamos a ir a buscar un parqueadero. A pesar de que este parque es muy seguro, el único problema es que si ven el auto estacionado sin nadie por mucho tiempo, le ponen el cepo en las ruedas. Entonces hay que llevárselo y dejarlo en un parqueadero para no venir y encontrarlo con una sorpresa. Acá va a quedar la Merche en el estacionamiento y es posible que también hagamos noche acá. Vamos a ver, depende todo de cómo se vaya dando el día. Así que arrancamos. Llegamos al casco histórico, amigos, y cómo ha cambiado todo el paisaje, porque realmente aquí se encuentran todas las edificaciones coloniales que hacen que la ciudad de Bucaramanga tenga un aspecto completamente diferente en esta zona que en el resto de la ciudad. El primer punto en el que paramos es el Parque Rovira, que está completamente lleno de diferentes tipos de palmeras. Alrededor del parque tenemos a la parroquia San Laureano, al edificio de la Gobernación de Santander y a la alcaldía. Así que tenemos todos edificios gubernamentales.
Qué pintoresco y llamativo este parque con todas estas palmeras que se inauguró en 1907. Y aquí está la primera escultura pública que fue traída desde Europa. Este es un homenaje al militar y prócer santanderiano de los 1000 días, que es José Rovira. Y esta pequeña y pintoresca capilla es la Capilla de los Dolores, que es la más antigua de Bucaramanga, construida en 1701. Vamos a entrar a la Casa Museo de Bolívar, Museo Casa de Bolívar, Bucaramanga. En esta casa Simón Bolívar pasó unos 70 días en 1828 y es una representación de las casas de aquella época porque todavía se conserva. Uno ni bien ingresa, lo recibe un zaguán, que justamente es un espacio que conecta entre la calle y la casa. Está compuesta por un patio interno rodeado de todas las habitaciones. Esta casa es de solamente una planta y está construida en tapia pisada. Es un muro de tierra parecido al adobe, pero volcado sobre un molde. Vean esta silla que fue utilizada por Simón Bolívar, es impresionantemente gigante y fue traída de una capilla porque consideraban que no había ningún sillón apropiado para que él se sentara. Hoy les conté que el pueblo originario de aquí era el Guane. Bueno, estas son momias de este pueblo originario. ¡Wow! Me dan un poquito de impresión, ¿eh? Un poquito. Miren la posición fetal en la que está esta. ¡Qué bárbaro! Me da bastante impresión, te digo. Ay, acá hay más, pero están acostaditas. Acá tenemos otro de los patios internos también lleno de plantas. Muy interesante para venir, para leer, para aprender. Hay muchísima información, además de que también hay mucho para ver, para observar, que todavía se mantiene de aquella época. La entrada a esta casa museo es de 5.000 pesos, no, 6.000 pesos, que son el equivalente a $1.50. ¿Será que me podré llevar alguna palta de recuerdo, algún aguacate? Miren la cantidad que hay. ¡Oh! Llegamos al Parque Santander, el principal de todo este centro histórico. Y hay que tener cuidado porque uno no se da cuenta, pero ¡epa! Acá hay todo un país de palomas que te bombardean. Porque, bueno, también no solamente es su casa, es su baño. El nombre de este parque es en honor al militar Francisco Santander. No solamente fue militar, también fue político colombiano. Santander es considerado el fundador de Colombia y también es conocido como el hombre de las leyes. De la plaza tenemos a la Catedral de la Sagrada Familia. Fue comenzada a construir en 1898 y fue declarada Monumento Nacional de Colombia. Toda esta parte con todos estos puestos me recuerda mucho a Medellín.
la Plaza Central. Esto es nada más y nada menos que el mercado. Es un mercado gigante que tiene 4 pisos en donde vas a conseguir todo lo que necesites. Tiene toda una parte con carnicería, tiene toda una parte con verdulería, otra parte con almacén, y el 4.º piso, que es en donde nos encontramos en este momento, es en donde vas a conseguir todas las comidas. Así que vinimos acá a disfrutar un almuerzo. Aquí la cantidad de jugo que nos pedimos el juguito de naranja exprimido de la jarra grande. Mamita, vamos a tener que tomar y tomar, ¿eh? Una mojarra frita, Dios mío, que debe pesar 1 tonelada, es la de libra, medio kilo pesa. La yuca, que no puede faltar nunca. Yuca hervida, mandioca hervida, patacón frito, arrocito, ensalada. ¡Oh! Y a pesar de que de día hace bastante calor, la sopita no puede faltar y a mí me encanta. Sopita de pescado con todo ese cilantro, ¡qué delicia! Ay, pero qué pipona que quedé, echadita para atrás, no me entra ni un tinto. Esta plaza se inauguró en 1895, pero en 1979 un cilindro de gas en el área de la carnicería explotó y generó una reacción en cadena, explotando 19 cilindros de gas más, que hicieron que apenas en minutos toda la plaza central quedara en cenizas, completamente destruida, inservible, quedó en escombros, y eso dejó a todos los comerciantes sin un lugar para que pudieran vender y realizar justamente el intercambio de los productos. En los años 90 comenzó la gesta de la construcción de la nueva Plaza Central y hoy día se consolida como una de las más modernas del país, con todos los pisos que tiene y el lugar que es tan pero tan importante para que los comerciantes puedan realizar su actividad, ya que cuando se habían quedado sin lugar empezaron a hacerlo en diferentes partes de la ciudad y eso causó un descontrol y muchos problemas con el tránsito vehicular, además de con los vecinos. Otra historia de resiliencia acá en Colombia, y otro ave fénix que revivió, renació de las cenizas. Vean esto, amigos, un plato exótico que se consigue en Bucaramanga son las hormigas culonas, que también se exportan a Europa y a Estados Unidos y dicen que son afrodisíacas. Finalmente nos movimos, fuimos a buscar a la Merche, la sacamos del estacionamiento, hicimos unos 11 kilómetros para llegar a Florida Blanca, que es un municipio que queda muy cerquita de Bucaramanga y además pertenece al área metropolitana de Bucaramanga. Vinimos caminando hacia la base del Cerro del Santísimo y la entrada del teleférico para tomarnos el teleférico. Este es el camino vehicular también. Vean el cañaveral espectacular, cómo cubre todo el cielo, que no se puede ver nada y nos permite que no nos moje la lluvia. Igualmente estamos con calor, así que estamos queriendo que nos moje un poco porque queremos que nos baje un poco la temperatura, por Dios. Desde el camino se puede ver esta quebradita, pero se escucha muy fuerte el sonido del río, del agua correr.
Llegamos a la base de donde parte el teleférico para ver al Santísimo y como Rodando hacia la Libertad es un canal único, es el único canal que llega y el teleférico cierra. Pueden creer que cerró, pero bueno, no es que cerró, sino que se suspendió momentáneamente porque había rayos y está lloviendo bastante, así que hay que esperar un poquito, pero igual estamos contentos porque ya nos refrescamos un poco con la lluvia. Esta casona que vemos acá, esta belleza, es la Hacienda La Esperanza. Aquí se fundó la cervecería Clausen, que fue la primera cervecería de Colombia. Esta cervecería se fundó en 1887. Uy, qué ganas de poder meterme acá y chusmear cómo era por dentro, pero bueno, miren cómo está todo cerradito. Reabrió el teleférico, así que vamos a la taquilla, a la boletería para nosotros a sacar las entradas. La entrada para cada adulto es de 35.000 pesos, que son $8.75. Ahora sí, vamos a ingresar al teleférico. ¡Vamos! Hola. Buenas, ¿cómo estás? Ahí va. Gracias. ¿La mano izquierda? Mano izquierda. ¡Arranca la aventura! ¡Ay, a la miércoles! Vamos, qué lindo volver a hacer esto y encima un día nublado y con lluvia, totalmente diferente a todo. Nunca en la vida nos habíamos subido a un teleférico con lluvia. ¡Despegamos! ¡Al toque doque! Abajo está la quebradita que veníamos viendo en el camino. Qué hermoso, 10 minutos de subida, Sí, dice que son entre menos, 8 capaz. según el estado del conductor. Me agarraba yo. No sé por qué me da impresión. Pero bueno, desde Ecuador fue la Porque- última vez que hicimos un teleférico y la experiencia, bueno, digamos que no fue la mejor. Es que los seres humanos estamos hechos para caminar por la tierra, ¿viste? Entonces cuando te elevan, ya te sentís que estás fuera de tu zona de confort. Tal cual, bueno, pero vamos que vamos, amigos. Necesito que me activen el limpiaparabrisas, chicos. Son 1.300 metros la distancia de este cable y dice que pasan 1.000 personas o pueden pasar 1.000 personas por hora. Ojito, Por sin que haya una tormenta eléctrica, porque ya vimos que si hay rayos se para el... Sí, el servicio se suspende. Y ahora debemos estar a unos 200, 300 metros de altura. Más no, porque ya estábamos a más de No, pero 1.000 metros sobre los de altura. árboles. Claro. ¡Ay! Marula, Mamita. Y bueno, pero si cuando te subís a un avión confías en la ingeniería, esto es exactamente Siempre. lo mismo. Hay que confiar. Es más siempre, peligroso siempre. andar por ahí abajo en la avenida con el quilombo de moto que hay que subirte a esto. Confío, Dios mío. ¿Por qué tenés cara como de nervio, Gurisa? No, A ver, voy a enfocar desde acá arriba. yo dije, disfruto. Me cuesta un poquito relajar. No me dormiría, ¿no? Por ejemplo. Ay, sí, estoy re relajado. Te raja. Bueno, ya estamos por llegar. Ahí le veo la manito a Dios, a Jesús. ¡Ay, el Santísimo, Santísimo! Allá vamos, Mirá que todavía no llegamos. Ahí vamos. No nos sueltes la mano. Mirá, Vamos. ahora hay que saltar en marcha. Un poquito, Lo logramos. El techo ese que estamos viendo ahí es a donde descendimos del teleférico, pero está lloviendo terriblemente. Bueno, no terriblemente no, pero llueve y se me moja todo el celular y no puedo mostrarles. Ahí se supone que está la ciudad, pero bueno, está bastante tapadito por las nubes, así que no sé si lo estarán viendo o no. Y por aquí tenemos al Santísimo. Espero que la música no se esté escuchando por el copyright, pero aquí ya no se escucha vallenato como se escucha en Valledupar, de donde venimos. Si yo con el paraguas, el teléfono
el micrófono en la mano para que no me salte el copyright de la música que se está escuchando. Logro hacer este video, por Dios mío. Jeje, me recibo de heroína de YouTube. Amigos, si no le pusieron like a este video, pónganle ya mismo porque miren lo que estoy haciendo. Malabares. Sorpresa, no solamente las flores, miren lo que hay atrás. Eso que están viendo es un hotel de abejas, queridos amigos. Es una estructura artificial que imita el hábitat de nidificación de las abejas para atraer abejas que puedan descansar y anidar en él. ¿Qué tula, amigos? Primer hotel de abejas que veo en mi vida. Estoy un poco incómoda, quiero confesarlo. No sé, creo que no se nota. Vamos, que arrancó el show de agua. Al atardecer también hay show de luces acá. Se está llenando de bruma, parece que se está cubriendo todo. Y este Cristo tiene 35 metros de altura. El Santísimo es un sitio de peregrinación en Semana Santa. Viene muchísima gente aquí, así que es un sitio muy concurrido. Debe ser un gran espectáculo, porque si todos los días hay espectáculos de luces, imagínense, en Semana Santa debe haber un gran espectáculo montado. La vista te la debo, no se vio absolutamente nada, ahora mucho menos aún. La idea era quedarnos hasta el atardecer, ver el show de luces, pero no nos conviene. Ahora que paró de llover, se puede disfrutar más el paisaje que fue tremendo, En el medio del bosque, ver todo el bosque abajo, mucho, pero muchísimo verde. Me encantó. Y este sistema es tan silencioso que te permite oír lo que es la melodía de las aves. Sí, realmente veníamos escuchando el cantar de todos los pajaritos, sí, tremendo, porque si fuese que tiene más sonido esto, sería imposible. Me encantó, Y miren esto, tanto lo pedimos, mirá. En Chalecate, acá tanto estoy. lo pedimos, amigos, tanto lo pedimos fresco, qué alegría, por favor. Volvimos a Florida Blanca y vinimos a la plaza principal, al parque principal, porque Florida Blanca es la capital del dulce y una de sus principales atracciones dulces son el dulce de paila y las obleas, así que vamos a probar una oblea colombiana. Ese es maracumango y este Durazno. durazno y fresa. Y esto es queso. Eso es queso. ¿Y esto? Eso es semisalado. Queso semisalado. Doble crema y semisalado. Toca tener de los dos quesos. Ah. Wow. ¿Te vienes con esta mano? Ahí está. Primera vez que vamos a comer oblea en Colombia, que es un dulce típico y de aquí ni les cuento, y tiene de todo, y quiero ver la reacción de Juan, que se te ensució toda la cara, pero tiene de todo. 3 dulces, crema, dulce de leche. Ah, pero qué rica la oblea, por favor, me sorprendió. Yo que no soy muy dulcera y me empalago enseguida, pensé que me iba a empalagar, pero no, creo que el queso rallado, que me llamó mucho la atención cuando vi que le iba a poner, hace un contraste espectacular. ¡Qué sorpresa! Una delicia. En esta calle se concentran todos los locales de venta de dulces florideños, de obleas. Así que me esperen un ratito que me baje esta porque me quiero comer otra, La verdad me sorprendió. Volvimos a la Merche, pero no volvimos solos. Compré una segunda oblea en otro lugar para probar algo diferente con otras frutitas. Y con esta oblea divina y riquísima le voy a mandar un flor de saludo a Luis Rogelio Narea de Ecuador, de Manabí.
Gracias por escribirnos y ver el video, ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del Flor de Saludo, ya mismo apúrate y deja un mensaje abajo de este video de YouTube, porque elijo entre los primeros que dejan mensaje, pero chequea que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad, porque es para nuestros suscriptores. Gracias a ustedes por haber llegado hasta el final del video, gracias por dejar su like, por dejar un mensajito y sobre todo por ver las publicidades, que eso nos ayuda a poder seguir subiendo este contenido. Nos vamos a ver pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.